a Nápoles. La sirena del Mediterráneo, siempre seductora, siempre conquistada, una sociedad anómala, un hervidero de contradicciones bajo el sol implacable del sur. Imaginen por un momento el siglo XVI. El Renacimiento da sus últimas y más exquisitas bocanadas, mientras el poder de la corona española, adusto y burocrático, extiende sus tentáculos sobre el viejo reino. Es una época de poetas y espadachines, de hombres que escribían sonetos con la misma mano con la que empuñaban el acero. Dos de ellos, nobles de rancio abolengo, Julio Cesare Caracciolo y Ferrante Carafa, no eran la excepción. Eran hombres de letras, sí, pero también hombres de acción, hombres que se atrevieron a conspirar en las academias literarias contra el poder imperial y que probaron juntos el amargo sabor de la prisión por oponerse a la Santa Inquisición española en 1547. Estos no eran simples aristócratas de salón. Caracciolo, por ejemplo, en 1554, tuvo la audacia de presentarle al nuevo virrey un plan monumental, un proyecto para que la propia nobleza, con su dinero y con su sangre, financiara y organizara una gran defensa marítima del reino. Una flota para mantener a raya a lo que él llamaba turcos, moros y franceses, y permitir así que la cultura y la economía florecieran. Era el último canto del cisne de una clase social que se veía a sí misma como la encarnación misma del reino, la nobleza de espada, los milites, los que creían que el poder nacía del filo de una hoja y de la lealtad jurada en un campo de batalla. Pero, camaradas, los tiempos estaban cambiando. Una nueva forma de poder, más silenciosa pero infinitamente más eficiente, se abría paso. El poder de la pluma sobre la espada, el poder del burócrata sobre el varón. Una crónica, una interpretación de la historia, nos cuenta la historia de una derrota programada. Nos dice que la monarquía española, con una astucia maquiavélica, orquestó la caída de esta vieja nobleza guerrera. ¿Y a quién usó para ello? A los hombres de toga, a los doctores en leyes, a los letrados. Esos hombres grises que, armados con decretos y expedientes, tejieron una telaraña legal que maniató a los viejos señores feudales. El golpe maestro, según esta versión, llegó en 1539, cuando Carlos V los excluyó de casi todas las funciones del principal órgano de gobierno, el Consejo Colateral. Fue una castración política en toda regla. Se les quitó el poder de decidir, de gobernar. Se les desarmó no solo militarmente, sino políticamente, dejándolos como figuras decorativas en sus castillos mientras los leguleyos, aliados con la corona, se apoderaban del Estado. Una derrota que, dicen, sumió al sur de Italia en una pasividad endémica que llegaría casi hasta nuestros días. Una historia trágica y hermosa, ¿no es así? El ocaso de los ídolos, la victoria de la burocracia. Pero la historia, mis queridos amigos, rara vez es un poema épico con vencedores y vencidos tan claros. Otras voces, otros estudios, nos susurran al oído una versión distinta, más cínica, más compleja. Nos preguntan, ¿de qué derrota estamos hablando? ¿Derrota política? Tal vez. Pero ¿y el resto? Porque mientras estos nobles supuestamente derrotados perdían su asiento en un consejo, sus patrimonios, sus privilegios, sus tierras y el control sobre miles de vasallos, no hicieron más que crecer y consolidarse. La nueva administración real española, lejos de aplastarlos, parece haber favorecido este fortalecimiento de su poder económico y social. Y aquí viene la gran ironía. Los linajes de nuestros dos protagonistas, los Carafa y los Caracciolo, son el ejemplo perfecto de esta supuesta derrota. Resulta que sus familias, precisamente en esos siglos, destacaron por la antigüedad de sus privilegios y la continuidad de su inmenso poder social y económico, tanto en Nápoles como en el resto del reino. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿Fue una derrota o fue una adaptación? ¿Fue una aniquilación o una transformación? Quizás la vieja nobleza de espada simplemente entendió las nuevas reglas del juego.
Entendió que el poder ya no se ejercía a galope tendido, sino en los pasillos de la corte y en los libros de contabilidad. Sacrificaron el poder político directo, el que te pone en la línea de fuego, para atrincherarse en un poder mucho más duradero, el poder de la propiedad, del estatus, de la herencia, un poder que no necesita de consejos de gobierno porque es en sí mismo el gobierno en la sombra. Se convirtieron en una aristocracia terrateniente que, durante siglos, mantendría intacto su dominio feudal. Y así, la derrota se convierte en una victoria pírrica para el Estado moderno. Y la historia de la nobleza napolitana se nos revela no como un final, sino como el origen de ese gran nudo histórico que todavía hoy llamamos el problema del sur. Una tierra de varones sin espada pero con inmensas fortunas, de poder formal y poder real que rara vez coinciden. La historia al final no la escriben solo los vencedores. A veces la escriben aquellos que fueron lo suficientemente listos como para parecer que habían perdido. Y ese, amigos míos, es un viento que sigue soplando.